Cómico estadounidense. Tengo todas las habilidades de Warcraft. Tercero 131, 140. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. Capítulo 131. Voy a encontrar al tipo que está detrás de él. ¿Esto también fue obra de ese tipo? Un poder asombroso y aterrador. Steve Rogers estaba bajo la lluvia, sintiendo cómo sus heridas y fatiga de la batalla se recuperaban rápidamente, lo cual era increíble. Al mismo tiempo, sintió aún más fuertemente que este mundo era muy diferente de lo que conocía. Además, el alivio físico no podía mitigar la ansiedad en su corazón. Es simple, cuán poderoso debe ser el otro bando para poder desatar una habilidad tan grande, casi milagrosa. Por supuesto, Steve Rogers no era un paranoico como Nick Fury, y no se sentía intimidado por la identidad desconocida del otro bando. En su opinión, aunque el otro bando no había participado en la batalla, la liberación a gran escala de esta capacidad curativa ya había demostrado que Durfan no era una persona malvada. Lo que realmente le preocupaba era si existían personas malvadas de este nivel en este mundo. Y con su fuerza, ¿realmente tenía margen de maniobra frente a tal poder? Mirando el escudo en su mano, que estaba claramente corroído por la energía vil debido a la batalla con Bronsky, Steve se sumió en profundos pensamientos. No lo parece. Podemos preguntarle al oráculo más tarde. Tal vez él lo sepa. Quizás él sea el que lo hizo. Tony negó con la cabeza y dijo. Las preocupaciones de Steve eran exactamente las mismas que las de Tony. De hecho, el nivel de ansiedad de Tony era mucho mayor que el de Steve. Tanto es así que, en la línea temporal original, una vez sufrió un trastorno de ansiedad extremadamente grave. Sin embargo, en este mundo, la existencia de Rosen, el oráculo, hacía que Tony se sintiera mucho más tranquilo. Por supuesto, esto no significaba que Tony se estuviera rindiendo. Simplemente, en ese momento, ni siquiera conocía el pasado de Rosen y debía una montaña de favores que no sabía cómo pagar. En esta situación, sabía que preocuparse no ayudaría, y la presión no era tan grande. ¿Qué decimos ahora? ¿Volvemos? Steve suspiró y le preguntó a Tony. Vuelve tú primero. Ya envié a Appy a recogerte. Tony señaló a Appy, que ya esperaba junto al coche a lo lejos. ¿Y tú? Preguntó Steve, desconcertado. Necesito hablar con el Dr. Banner. Todo esto se ha descontrolado tanto que no sería correcto que los militares actuaran contra él ahora. Podemos traerlo a nuestro campamento. Explicó Tony. ¿Puedes encontrarlo? Preguntó Steve, algo sorprendido. Por supuesto. En el momento en que saltó, le metí un dispositivo de rastreo en los pantalones. Este tipo tiene mucho descaro, ya está en Canadá. Dijo Tony, mirando el marcador que representaba a Bruce Banner en el mapa holográfico frente a él. De acuerdo, ten cuidado. Steve no se anduvo con rodeos, simplemente dio una advertencia y se dirigió hacia donde estaba Appy. Tony también salió disparado al instante, siguiendo la dirección en la que se había ido Hulk. Espera, capitán, ¿podemos hablar? Justo cuando Steve estaba a punto de subirse al coche, Phil Coulson lo alcanzó. Al ver la expresión ansiosa del otro, Steve no fue tan frío como Tony asintió. Por supuesto, Appy, que lo había presenciado todo, informaría inmediatamente a Tony. Sin embargo, aparte de un leve ceño fruncido, Tony no estaba demasiado preocupado. Aunque Steve y Bucky le habían prometido servirle durante un tiempo, al igual que Rosen no se había tomado muy en serio a los dos supersoldados, tampoco se había tomado muy en serio a estos dos viejos. Al fin y al cabo, no se conocían desde hacía mucho tiempo. Su única batalla conjunta había sido hacía poco. Decir que tenían algún vínculo real era una tontería. Si cumplían sus promesas, mejor, pero si intentaban algo raro, no se contendría. Tony se movió con rapidez y pronto encontró a Banner. Banner ya había salido de su transformación y estaba absorto en sus pensamientos en una cueva. Solo salió de su trance cuando oyó el silbido del traje de Iron Man acercándose. «Señor Stark. ¿Cómo me encontró?» El Dr. Banner se sorprendió un poco al ver al recién llegado. «Mis satélites te han estado vigilando todo el tiempo. Lo que te dije antes era serio, ¿qué piensas?», preguntó Tony. «Deberías conocer mi condición, ¿no temes que pierda el control?», preguntó Banner. «Por supuesto que lo sé, pero no sirve de nada huir de los problemas reales. Encontrar una solución es lo correcto, ¿no? Como has estado haciendo, podemos cooperar».
Y conmigo y el Capitán América cerca, incluso si pierdes el control, al menos podemos mantenerte a raya. Pero en otro lugar, creo que sabes mejor que yo cuál sería el resultado. Dijo Tony. Quizás debido a su experiencia previa de haber contenido con éxito a Bronsky mientras cooperaba con Steve Rogers, se mostraba algo optimista sobre controlar a Hulk. Además, también había preparado un plan contra Hulk. Y debido a este incidente, puedo ayudarte a negociar con los militares para que abandonen la persecución. Añadió Tony. Tienes razón, puedo cooperar contigo, pero creo que será mejor que no viva en una zona céntrica como Nueva York. Hay que decir que la promesa de Tony de ayudar a negociar con los militares para que abandonaran la persecución fue lo más atractivo para Banner, así que después de considerarlo cuidadosamente, decidió aceptar. En realidad, ya estaba harto de la vida huyendo. Absolutamente la decisión correcta. Tony sonrió y le tendió la mano a Banner. Ya había estudiado a fondo toda la investigación de Bruce Banner y sabía que era un verdadero genio, igual que él. Con su ayuda, la tecnología que Rosen le trajo aceleraría enormemente el proceso. Oye, Tony, tú también estás aquí. Justo cuando Tony estaba persuadiendo a Banner para que se uniera, la voz de Rosen resonó de repente desde fuera de la cueva. ¿Quién eres? Banner se puso inmediatamente en alerta al verlo. Tranquilo, Dr. Banner, es un amigo. Tony lo tranquilizó de inmediato, sin querer que Banner se transformara en ese momento. Al oír las palabras de Tony, Banner se relajó un poco, pero su mirada hacia Rosen permaneció cautelosa. Te estaba buscando, Oracle. ¿Por qué no apareciste en Nueva York? ¿Y qué pasó con Bronsky? ¿Quién fue la persona que apareció de repente y se encargó de él? Preguntó Tony con impaciencia. No te apresures, Tony, por favor, déjame llegar uno por uno. No es que no quisiera venir antes, sino que también tuve algunos problemas. El cambio en Bronsky se debió a que estaba infectado por un demonio. La razón por la que no vine antes fue porque fui a buscar al demonio que lo perseguía. Además, la persona que se encargó de él fue alguien a quien invité. Es la hechicera suprema que mencioné antes. Mintió Rosen sin pestañear. Y también viste esa última lluvia, fui yo quien la liberó para limpiar a los demonios de su corrupción. Dijo Rosen. Ja, sabía que eras tú. El razonamiento de Rosen era perfecto, y Tony no lo dudó. Pero demonios, este mundo es realmente terrible. ¿Dijiste que salvé al mundo, fue por los demonios? Preguntó Tony preocupado. No, no pienses demasiado. No es fácil para los demonios entrar a la Tierra a través de barreras dimensionales. Esto fue solo un accidente. Rosen lo tranquilizó. Bien, así que también viniste aquí para ver al Dr. Banner. Preguntó Tony. Así es, tengo algo que quiero decirle al Dr. Banner. Rosen asintió. Este profeta, parece que no nos conocemos, ¿verdad? Bruce Banner le preguntó a Rosen con cierta confusión. Basándose en la conversación de Tony y Rosen, comprendió más o menos qué tipo de persona era Rosen. Un mago, un profeta. Estas cosas fueron realmente impactantes para la visión del mundo de Bruce Banner. Pero los cambios en Bronsky y la lluvia curativa aún permanecían vívidos en su mente. Le costaba no creerlo. Sin embargo, seguía sin entender por qué Rosen lo había buscado. La invitación de Tony era comprensible, dadas sus capacidades de investigación. Pero un hechicero buscándolo. Él no sabía de magia. En realidad, mi propósito es el mismo que el de Tony. La magia y la tecnología no son incompatibles, Dr. Banner. De hecho, muchas de las tecnologías que Stark está desarrollando y produciendo actualmente son proporcionadas por mí. Rosen se encogió de hombros. Pero como Tony te ha convencido, entonces no hay nada más que decir. Ya veo, entonces era un poco cerrado de mente. Dijo Banner, dándose cuenta de repente. Hablando de eso, Rosen, ¿tienes alguna manera de lidiar con la transformación de Banner? Preguntó Tony de repente. Los métodos técnicos son un poco complicados. Quizás la magia podría ofrecer algunos enfoques diferentes. Someter a Banner cuando está fuera de control no es difícil para mí, pero para resolverlo por completo, tendrás que confiar en ti mismo. Dijo Rosen. Someter a Banner no era difícil para Rosen ahora, aunque no habían luchado directamente antes. Sin embargo, cuando Rosen mutó a Bronsky, realizó una evaluación preliminar de su fuerza mutada. Bueno, ¿cómo decirlo? Básicamente, era pan comido. En términos de atributos, Rosen superaba por completo a Bronsky. Por eso no tenía prisa cuando descubrió que Bronsky podía mutar por sí solo.
Los encuentros anteriores también demostraron que el poder mutado de Gronsky era mucho mayor que la transformación de la abominación original y la forma base de Hulk. Esto le dio a Rosen una comprensión más clara de su propia fuerza física. Al menos por ahora, ni Hulk ni Thor, que aún no había llegado a la Tierra, parecían ser tan fuertes como él. Simplemente se desconoce cómo se comparan con seres más poderosos como Odín, Hela y Thanos. Por lo tanto, si Hulk se descontrolara, Rosen podría someterlo con pura fuerza física, incluso sin magia. Claro que la mejor opción sería dejar inconsciente a Hulk tan rápido como Tony lo hizo en Vengadores. La era de Ultron. Si se convirtiera en una batalla prolongada, permitiendo que Hulk acumulara furia, entonces las cosas serían impredecibles. Sin embargo, esto no es realmente un gran problema. Incluso si su fuerza no es suficiente, Rosen todavía tiene magia. Sus propias habilidades no son excepcionales, pero en su conversación anterior con la anciana, ella le dijo claramente que era bienvenido a estudiar magia en Kamartaj. Si aprende el hechizo que separa el alma del cuerpo, entonces un guerrero puramente físico como Hulk sería pan comido. ¿Quieres confiar en ti mismo?, preguntó Banner, desconcertado por las palabras de Rosen. Así es. ¿Has considerado que la existencia de Hulk no es solo una mutación física para ti?, replicó Rosen. ¿Quieres decir que Hulk es en realidad solo otra personalidad mía? ¿Como una personalidad dividida? El Dr. Banner era inteligente y también había estudiado algo de psicología, así que entendió la sutil pista de Rosen. Así es. Lo que tienes que hacer con Hulk no es destruirlo, sino afrontar su existencia y aceptarlo. Claro, esta es solo mi opinión personal. Cómo lo hagas depende de ti, pero si necesitas ayuda, avísame. Rosen asintió. Lo que dijo fueron las propias reflexiones de Banner tras fusionarse oficialmente con Hulk en la historia original. Rosen simplemente las estaba transmitiendo. Afrontarlo, aceptarlo, murmuró Banner para sí mismo, gracias, oráculo, creo que ya sé qué hacer. De nada, me alegro de haber podido ayudarte. Por cierto, ¿vuelves a Nueva York o a Los Ángeles? Te puedo llevar, dijo Rosen. Oh, claro, llévanos a Los Ángeles. Supongo que mucha gente en Nueva York nos está buscando a Banner y a mí, sería demasiado complicado. Tommy dijo sin ninguna cortesía, ahorrándose la molestia de volar de regreso. Ah, cierto, olvidé algo importante. Banner se dio cuenta de repente en ese momento. ¿Qué? Rosen y Tommy lo miraron. El laboratorio del Dr. Stern clonó mucha sangre de Hulk. Necesitamos encontrar una manera de destruir esa sangre, de lo contrario podría caer en manos del ejército o de esa Shield que mencionaste, y podrían crear algún monstruo problemático. Banner enfatizó. En la línea temporal original, el Dr. Banner estaba demasiado ocupado derrotando a Abominación como para ocuparse a este asunto. Por lo tanto, la sangre de Hulk, junto con el Dr. Stern, quien también fue contaminado por ella, terminó en manos de Shield. Pero ahora, con Tony Stark, Iron Man y el misterioso profeta Rosen, Banner sintió que podrían ayudar a resolver este problema. Maldita sea, también olvidé eso. La expresión de Tony cambió ligeramente. No te preocupes, me deshice de la sangre después de acabar con ese demonio. No debería quedar nada, a menos que el Dr. Stern la haya guardado en secreto. En ese momento, Rosen intervino. Bueno, deshacerse en realidad significaba que la había almacenado toda en su sistema. Aunque la sangre de Hulk no era pura, aún tenía cierto valor para la investigación. Por supuesto, para evitar ser detectado por Tony y Banner, Rosen definitivamente no realizaría ninguna investigación en este universo. Ni siquiera en el universo 96283. Sin embargo, puede que no sea así en el universo de Alien, o en otros universos futuros. Eso es genial. Banner suspiró aliviado al oír que Rosen se había deshecho de la sangre. La transformación de Blonsky fue aterradora. ¿En serio, ese poder no causará ninguna consecuencia negativa? En la villa de Nueva York, Jessica se acurrucó en los brazos de Rosen, saboreando aún el recuerdo de la batalla de la noche. Después de enviar a Tony y Banner de regreso a Los Ángeles, Rosen no se demoró más y regresó a su villa de Nueva York. Jessica, habiendo terminado ya sus propios asuntos, ya se había ido a casa. Hoy, por advertencia previa de Rosen, no había participado directamente en la batalla pero había estado rescatando gente constantemente. Si bien sus acciones disgustaron un poco a Shield, en realidad le granjearon una mejor reputación entre el público. De hecho, mucha gente estaba centrada en la batalla de los héroes.
Sin embargo, solo la policía y los bomberos estaban ocupados rescatando a los civiles afectados por los combates de los héroes. El ejército estadounidense, los agentes de SHIELD, estaban más preocupados por sus propias misiones. Si bien no dirían que ignoraron a las personas que pedían ayuda, ciertamente no les prestaron mucha atención. Esto se debía principalmente a que el incidente ocurrió en el bullicioso distrito de Broadway, y debían tener en cuenta el impacto. Si bien la policía y los bomberos estaban mucho más atentos a las labores de rescate, también estaban desbordados por numerosas situaciones peligrosas. En ese momento, la aparición de Jessica, la Madre Tierra, se volvió invaluable. Por lo tanto, los rescatados no dudaron de que la Madre Tierra no había participado en los combates. Si hubiera ido a luchar, ¿habrían venido a salvarme? Pensaron. Sin embargo, debido a su participación en el rescate, Jessica en realidad tenía asuntos más triviales que atender que Tommy y los demás. Afortunadamente, el acto final de Rosen de liberar una lluvia tranquila facilitó mucho las cosas para Jessica y el personal médico involucrado en el rescate, permitiéndoles terminar su trabajo antes. De lo contrario, podría no haber terminado para cuando Rosen regresara. Aunque no había participado en la lucha, la formidable fuerza que Bronsky demostró tras su mutación aún dejaba a Jessica asombrada. Al mismo tiempo, no podía evitar tener algunas dudas sobre el poder de la energía vil, especialmente después de ver a aquellos que habían sido corrompidos por ella. No te preocupes, este poder está completamente bajo mi control. Lo viste tú misma. La lluvia que liberé al final disolvió fácilmente toda la energía vil. La tranquilizó Rosen. Él era el único en el universo que había dominado la energía vil, así que sus palabras no eran arrogantes. Es cierto, pero ¿cuánto tiempo se supone que debo quedarme en SHIELD? Después de que todo terminó hoy, ese bastardo negro me soltó otro comentario sarcástico. ¡Qué molesto!, se quejó Jessica. SHIELD la había convocado hoy para prevenir cualquier circunstancia imprevista y para que desempeñara un papel de contención. Pero ella se fue a rescatar gente por su cuenta, lo que claramente no encajaba con las expectativas y los requisitos de SHIELD para ella. Aunque mantenían una relación de cooperación, el bastardo negro no reprendía a Jessica como lo haría con una subordinada. Pero sin duda era bueno diciendo cosas sarcásticas. Esto incomodaba mucho a Jessica. TSK, ese bastardo negro realmente merece morir, osando tratar así a las mujeres de nuestra patria. En ese caso, deberías terminar voluntariamente tu cooperación con SHIELD. Al oír las quejas de Jessica, Rosen adoptó de inmediato una actitud de que SHIELD merecía morir. ¿Hablas en serio? Jessica se sorprendió un poco por las palabras de Rosen. Por supuesto que hablo en serio. Antes, necesitábamos que te infiltraras porque no éramos lo suficientemente fuertes, pero ahora... SHIELD es solo un intruso de carretera, explicó Rosen. Tal como dijo, los tiempos han cambiado. En aquel entonces, su fuerza era relativamente débil, y tal vez sus canales de inteligencia eran limitados, por lo que necesitaba que Jessica se infiltrara en SHIELD encubierto. Pero ahora es diferente. Su fuerza ahora está entre las mejores de la Tierra. No se atrevería a decir que es más fuerte que el anciano, pero definitivamente está al mismo nivel. Esto ya ha sido certificado por el anciano. Incluso si se enfrentara directamente a los Eternos ahora, tendría una considerable posibilidad de ganar. Además, aparte de su fuerza personal, su influencia también es muy diferente de lo que solía ser. Habiendo tomado el control de la Sala Roja, posiblemente la segunda organización de inteligencia más poderosa de la Tierra después de SHIELD, Hydra y la Universidad de Tokio, Jessica ya no necesitaba obtener información a través de SHIELD. Dado su mero papel como colaboradora, no tenía acceso a los verdaderos secretos de SHIELD. Por lo tanto, su posición dentro de SHIELD ahora era prácticamente insignificante para Rosen. Además, la propia Sala Roja tenía informantes dentro de SHIELD. En estas circunstancias, Rosen no tenía motivos para permitir que Jessica siguiera sufriendo en SHIELD. Entonces renunciaré mañana. Jessica se alegró al oír las palabras de Rosen. Le disgustaba el ambiente en SHIELD. Si Rosen no hubiera insistido, habría renunciado hace mucho tiempo. Después de todo, no necesitaba el estipendio de SHIELD. No hay problema, pero aunque renunciar está bien, es mejor no romper lazos por completo. Además, para evitar que ese tal Blackhead te complique las cosas por los canales oficiales, haré que Tony te haga una oferta. Trabajarás en Industrias Stark. Sí, solo cobrarás, sin hacer nada. Claro, no serás completamente improductiva. Tu trabajo será el de la superheroína Madre Teresa.
También haré que Tony te haga algunos trajes más impresionantes más adelante. Dijo Rosen tras pensarlo un momento. Blackie no solo es malvado. También es despiadado, especialmente con alguien como Jessica, que intenta liberarse del control de Shield. Es difícil asegurar que no intentarán sabotearla por otros medios. Por ejemplo, podrían notificar a Lirs para que le cobren sus impuestos. Son perfectamente capaces de recurrir a tácticas tan deshonestas. Además, algunos de los ingresos pasados de Jessica no eran precisamente legítimos. Anteriormente, Jessica cooperó con Shield, por lo que se encubrió. Pero ahora que la cooperación de Shield ha cesado, el IRS no tendrá ningún escrúpulo. Sin embargo, que Jessica ocupe un puesto en Stark Industries no sería un gran problema. La fortaleza de Stark Industries reside no solo en su estatus especial, sino también en su formidable equipo legal, que mantiene a un costo enorme cada año. Jessica, como mucho, tendrá que pagar algunos impuestos atrasados, y no habrá ningún otro problema. Shield solo puede observar impotente. Eso es maravilloso. Jessica se alegró al oír esto e inmediatamente comenzó a recompensar a Rosen. Mientras el cuerpo de Rosen disfrutaba de las recompensas de Jessica, su mente estaba más inmersa en el sistema. Ha pasado un año entero desde la actualización del sistema. Hoy se marca la finalización oficial de la actualización. Ha estado esperando este día con ansias durante mucho tiempo. Enhorabuena, anfitrión, la actualización del sistema se ha completado oficialmente. El sistema actualizado ha eliminado la función de extracción de habilidades de héroe, mientras que la tienda del sistema permanece sin cambios. El sistema actualizado ahora incluye una función de mazmorras de campaña. El anfitrión puede participar en las mazmorras de campaña relacionadas con Warcraft 3, Reign of Chaos más de Frozen Throne, para obtener equipo y objetos que aparecen en las campañas, o personajes no protagonistas como seguidores, o aprender de ellos para obtener conocimientos o sistemas de poder de los personajes de la historia. Se puede participar en las mazmorras de campaña una vez por semana, y el anfitrión puede elegir libremente las mazmorras de campaña relevantes. Las mazmorras de campaña contienen misiones principales. Si el anfitrión no completa las misiones principales, la mazmorra fracasará y no obtendrá recompensas. Después de completar las misiones principales, el anfitrión obtendrá una semana adicional de tiempo de permanencia para obtener más recompensas. La percepción sensorial en la mazmorra es del 100%, pero las heridas y muertes no se reflejarán en el cuerpo del anfitrión. Al mismo tiempo, el tiempo en la mazmorra de la campaña está relativamente congelado en el mundo exterior. El anfitrión puede participar en la mazmorra con tranquilidad. Después de completar todas las campañas de la historia, el anfitrión recibirá una recompensa misteriosa adicional, y el sistema continuará expandiéndose. Por favor, esperen con ansias el contenido posterior. Cuando el sistema notifica que la actualización está completa, lo primero que aparece es el contenido de texto anterior. Bueno, la contraportada es azul. Rosen no había esperado ver una publicación azul después de transmigrar. Se sintió un poco incómodo. Pero lo que más le importaba a Rosen era la mazmorra de la campaña en la actualización. Desafortunadamente, no contenía nada de los mapas de RPG personalizados que había anticipado. Aunque algo decepcionado, no fue demasiado sorprendente. Después de todo, muchos de esos mapas de RPG personalizados eran demasiado poderosos. Cualquiera de ellos podría cambiar el mundo. Sin embargo, después de ver la mazmorra del traje de batalla que apareció en el sistema, la expresión de Rosen no era muy buena. Esto es solo tomar la campaña de la historia de Warcraft 3 sin ningún cambio y usarla como contenido actualizado, ¿no es eso demasiado superficial? Es cierto que hay muchas cosas valiosas en la campaña de la historia. Pero con sus atributos y habilidades al máximo de todos los héroes, ¿qué diferencia hay entre completar la campaña y Was Your Daddy? Por supuesto, a pesar de su insatisfacción, después de que Jessica lo recompensara y cayera en un sueño satisfecho, Rosen aún así eligió obedientemente abrir la primera mazmorra. Campaña Orco nivel 1. Iniciar sesión. Al segundo siguiente, Rosen desapareció. Al segundo siguiente, Rosen reapareció, con el rostro extremadamente sombrío. Su misión había fracasado. No solo un simple fracaso, sino una derrota aplastante. Rosen había pensado inicialmente que, con todos los atributos al máximo de sus héroes de Warcraft 3, estaría al menos a la par con jefes supremos como Archimonde en la mazmorra de la campaña, si no invencible. Pero la realidad le había dado una bofetada. Era fuerte, en efecto.
Contra pequeños ejércitos de orcos y centauros, era como una máquina de arrasar. Incluso contra Thrall y Cairne Blodooth, los dos líderes orcos, los había aplastado rápida y decisivamente. Pero al enfrentarse a un ejército de cientos de miles de centauros y al asedio de 3 semidioses, Rosen, aunque resistió durante mucho tiempo, finalmente sucumbió. No había muerto, pero la misión había fracasado indiscutiblemente. A Rosen no le sorprendió particularmente enfrentarse a un ejército de cientos de miles de centauros. Después de todo, en la historia, los centauros son una especie increíblemente prolífica, una de las más numerosas de Azeroth, incluso superando a los humanos. Si no fuera por su inteligencia relativamente baja, a la par de los ogros, su naturaleza salvaje y sus severas divisiones internas, fácilmente podrían ser considerados una fuerza poderosa comparable a cualquiera de las razas principales. Por lo tanto, su capacidad para reunir cientos de miles es bastante normal. Pero, ¿qué demonios son estos 3 dioses salvajes? Los dioses oso corrompidos Ursok y Ursol, y la reina de los pájaros caída, Aviana. Estos 3 fueron guerreros renombrados que brillaron con luz propia contra la interminable legión ardiente en la guerra de los ancestros. ¿Aparecen estas cosas en el primer nivel de la campaña orco? ¿Está esto siquiera permitido en el primer nivel de una campaña? ¿Acaso esto no es la guerra de los ancestros? ¿Lo están tratando como a la legión ardiente? Además, normalmente, la fuerza de los dioses salvajes es comparable, o incluso menor, que la de los señores del abismo. Por ejemplo, en la Guerra de los Ancestros, el dios jabalí Agamagan fue asesinado por el señor del abismo Manonos. El semidios Cenarius era aún más débil, asesinado de un solo hachazo por Gromellskream. Claro, Manonos también fue asesinado por Grom. Pero Grom pagó el precio con su propia vida al matar a Manonos. Matar a Cenarius no tuvo un gran costo. Esa es la diferencia. Y el señor del abismo fue uno de los 24 héroes de los que Rosen obtuvo poder. Ni siquiera hablemos de que la cantidad lleva a la calidad. Incluso si lo calculamos simplemente como 1 más 1, no debería ser capaz de enfrentarse a al menos 24 oponentes de este nivel a estas alturas. ¿Cómo es que 3 semidioses del desierto lo derrotaron? Incluso si esos 3 semidioses del desierto estuvieran corrompidos y su fuerza se duplicara, sigue sin tener sentido. Entonces, ¿los atributos de los 24 héroes de nivel máximo que obtuvo se redujeron en realidad? Sistema, necesito una explicación razonable. Preguntó Rosen al sistema. Respuesta al anfitrión. El poder de atributo de nivel máximo de los 24 héroes que obtuviste no representa el poder real que poseen sus prototipos. Más bien, es el resultado del equilibrio del sistema, que representa el nivel promedio de los héroes normales en Azeroth, no la fuerza de nivel épico de sus prototipos. Tomemos al archimago como ejemplo. Su prototipo, el archimago Antónidas, estaba entre los mejores magos humanos de su época. Sin embargo, los atributos que obtuviste son simplemente el nivel promedio de los magos con el título de archimago en Dalaran. Jaina, de la misma era, estaba en este nivel. Puedes considerar la diferencia tú mismo. Además, hay niveles aún más poderosos por encima de ese, como los magos altos elfos. Tomemos al Señor del Abismo como otro ejemplo. Su prototipo, Manonos, era el más fuerte de la raza aniquiladora de la Legión Ardiente. Sin embargo, los atributos que obtuviste solo son comparables a los de otros héroes. ¿Crees que esto es correcto? Y todos los personajes de la historia que aparecen en las mazmorras de la campaña son consistentes con su fuerza real. Ante la respuesta del sistema, Rosen se quedó sin palabras. Los atributos de los 24 héroes que obtuvo eran, en efecto, una reducción de poder. Pensándolo bien, tiene sentido. Los prototipos de los héroes en Warcraft eran inherentemente de diferentes fortalezas y debilidades, cada uno con sus propias fortalezas y debilidades. Por ejemplo, la joven Sylvanas, la guardabosques oscura, era solo una figurita comparada con el caballero de la muerte Arthas. Simplemente no tenía las aptitudes para luchar contra él en un duelo. Y en cuanto a seres extraordinarios como Ragnaros, el Señor del Fuego, y Manonos, es obvio que los héroes de razas mortales comunes ni siquiera merecen ser comparados con ellos. Sin embargo, Rosen podía comprender la explicación del sistema, pero no podía aceptarla. ¿Por qué no lo dijiste antes? Preguntó Rosen apretando los dientes. El anfitrión no hizo ninguna pregunta. Respondió el sistema con frialdad. Entonces, ¿qué nivel tendría mi atributo actual en el Azeroth real? ¿Y había semidioses en la instancia de la campaña original? Preguntó Rosen con una risa fría y sin palabras.
Los combatientes de nivel superior que aparecen en la instancia de campaña son oponentes de combate proporcionados por el sistema para mejorar las habilidades de combate del anfitrión y su adaptabilidad a su propio poder. Según la evaluación del sistema, la fuerza de combate general actual del anfitrión es equivalente a 2-3 semidioses, más fuerte que Maronos, pero más débil que Archimonde y Kil'jaeden. Por lo tanto, teóricamente, el anfitrión tiene el potencial de derrotar a 3 semidioses. Por favor, usa tu poder sabiamente. El sistema respondió a la pregunta de Rosen. Apenas puedo aceptar esta razón, pero también espero que las recompensas otorgadas después de completar la instancia estén a la altura de su dificultad. Rosen murmuró, cerrando el sistema después de aceptar a duras penas la explicación. De hecho, después de fallar la instancia, Rosen había resumido las razones él mismo. Una era que subestimó al oponente, no esperando que aparecieran combatientes de nivel superior adicionales en la instancia de campaña. Otra razón era que fue un poco imprudente. Confiando en la ventaja de sus atributos físicos, y en el hecho de que aunque los sentidos de la instancia estaban al 100%, no hubo heridas ni muertes reales, Rosen fue menos precavido. Así que fracasó por completo en utilizar su conjunto de habilidades superiores, en lugar de enfrentarse directamente a los dos dioses oso de frente, solo para ser emboscado por la arpía aviana. Para decirlo sin rodeos, confió en su alto nivel para intentar completar la mazmorra en solitario. Las mecánicas de la mazmorra le dieron una lección. Con un poco de precaución, completar la mazmorra no habría sido un problema. Rosen quería intentarlo de nuevo, pero solo tenía una oportunidad a la semana. Tendría que esperar hasta la semana siguiente. Bueno, ¿no había accedido el anciano a dejarle aprender magia en Camartag? Aprender más magia de este universo podría ser útil para completar mazmorras. Lleva a Wanda también. Con estos pensamientos, Rosen se vistió, se levantó y abrió el portal. ¿Dormir? Con su físico actual, aunque no sufría de privación total del sueño, unas pocas horas de descanso a la semana bastaban para recuperar toda su energía. No necesitaba dormir todos los días. Así que, a pesar de viajar frecuentemente entre 3 universos diferentes, Rosen no se sentía demasiado cansado. Cuando Rosen encontró a Wanda, estaba de compras con Gwen. En cuanto a Natasha y Yelena, no estaban con ellas. De hecho, a menos que Rosen preguntara, casi siempre estaban separadas. Aunque habían pasado bastante tiempo juntas, Wanda conocía muy bien a las hermanas Natasha y a Jessica. Sin embargo, como suele decirse en internet, un dormitorio de chicas de 4 personas puede generar fácilmente 7 u 8 chats grupales. Esta familiaridad no significaba que las 5 pudieran llevarse bien sin reservas. En cambio, seguían divididas en 3 pequeños grupos. Natasha y Yelena, las 2 hermanas, sin duda formaban uno de estos pequeños grupos. Tal como en la historia, las 2 hermanas no se llevan del todo bien, especialmente Yelena, que es relativamente más joven y siempre muestra un extraño espíritu competitivo, queriendo superar a su hermana mayor, Natasha, de maneras inexplicables. Por ejemplo, presuntuosamente emboscó a Rosen, persiguiéndolo y preguntándole quién era más atractiva, ella o Natasha. Por supuesto, el resultado fue que Rosen la agarró por el cuello y la echó de la habitación. Una chica sin nada que ofrecer, comparándose con una belleza como Natasha, ¿acaso no es eso buscarse problemas? A Rosen tampoco le gusta cualquiera. Sin embargo, este espíritu competitivo no impide que las 2 formen un pequeño grupo. Después de todo, Yelena no es tonta. Las preferencias de Rosen son muy claras, y hay muchas viudas negras que son mejores que ella en eso. En circunstancias normales, ¿por qué se quedaría en este mundo con Natasha, viviendo una vida cómoda y despreocupada, en lugar de tener que llevar a cabo diversas misiones como las demás viudas negras? ¿No es solo por su relación con Natasha y Melina? En cuanto a Natasha, no era que no quisiera pasar tiempo con Wanda. Aunque había estado con Rosen antes, también podía ver que su estatus en el corazón de Rosen no era realmente tan alto. Al menos, definitivamente no era tan alto como Wanda, su protegida. Si pudiera, sin duda le gustaría llevarse bien con Wanda. Pero la realidad era muy cruel. A Wanda obviamente no le caía bien. Natasha también tenía su orgullo. Ya que no me quieres, no voy a intentar complacerte deliberadamente. Así que, cuando Rosen no la contactó, simplemente se llevó a su hermana Yelena y vivió su vida como una gran estrella. En cuanto a por qué Gwen, que inicialmente admiraba a Natasha, no pasó tiempo con ella sino que pasó tiempo con Wanda. Bueno, todo se reduce a Rosen, o mejor dicho, Rosen le dio la habilidad del sentido arácnido.
Al principio, a Gwen le gustaba bastante Natasha. Pero tras adquirir el sentido arácnido, empezó a sentir que Natasha y Yelena no eran lo suficientemente reales. Esto no significaba que fueran malas, sino que siempre sintió que algo las separaba. La razón era bastante simple. Su experiencia en la habitación roja. Esa experiencia les dificultó abrirse a los demás. Quizás en su vida cotidiana se comportaban a la perfección y hacían que los demás se sintieran muy cómodos. Pero en realidad, era solo una costumbre profesional que habían desarrollado como viudas negras. En la línea temporal original, fue precisamente esta costumbre profesional la que marginó a Natasha de los Vengadores. Aparte de Ojo de Halcón, que inicialmente era su compañero, y Thor, que tenía un estatus casi divino, los otros 3 miembros fundadores de los Vengadores mostraron desconfianza hacia Natasha en mayor o menor medida. En Capitán América. El Soldado de Invierno, la primera sospechosa de Steve Rogers tras el ataque de Nick Fury fue Natasha, aunque Natasha demostró su inocencia con relativa rapidez. Si bien Bruce Banner parece muy afectuoso con Natasha en la segunda película, su conversación desde el principio, tras regresar a Nueva York desde la base de Hydra en Sokovia, ya revelaba la desconfianza instintiva de Banner hacia ella. En cuanto a Tony, sobra decirlo. Desde el trabajo encubierto de Natasha en Iron Man 2 hasta su traición en Capitán América 3, Tony la confrontó repetidamente, diciéndole que estaba acostumbrada a la traición. Por supuesto, Natasha no estaba realmente acostumbrada a la traición. A lo que sí estaba acostumbrada era al disfraz frente a todos. Los miembros fundadores de los Vengadores percibieron este disfraz, razón por la cual desconfiaron tanto de ella desde el principio. Esta sospecha persistió incluso hasta Vengadores 3, después del incidente de aniquilación, cuando Natasha asumió ella sola la responsabilidad de los Vengadores e incluso del planeta entero. Y en este universo, en esta línea temporal, el disfraz de Natasha aún existe. No solo ella, sino también Melina, Yelena, Berikova y otras viudas negras son así. Es solo que, como nuevo dueño de la habitación roja, a Rosen no le importa un asunto tan insignificante. Sin embargo, la indiferencia de Rosen no significa que a los demás no les importe. Gwen, con su sentido arácnido, es un ejemplo típico. Al percibir la irrealidad de Natasha y Yelena, y habiendo escuchado solo fragmentos de sus experiencias por boca de Rosen, Gwen no sintió mucha conexión. En estas circunstancias, naturalmente se sintió más cercana a Wanda. Natasha y Yelena, a su vez, podían percibir la sutil distancia de Gwen. Así, aunque los 4 pasaban gran parte del tiempo en el mismo universo, formaban 2 pequeños grupos distintos. El tercer grupo, naturalmente, era Jessica, quien operaba de forma independiente. Sin embargo, no era porque no se llevara bien con las demás chicas. Al contrario, al no haber experimentado la humillación de ser controlada por el Hombre Púrpura, Jessica poseía una personalidad algo alegre y algo despistada. La chica de la madre patria que era el centro de atención de los neoyorquinos, servicial y extrovertida, no era simplemente una fachada ni una actuación orquestada por Rosen. Era, en gran medida, su propia personalidad. Por lo tanto, se llevaba bien con casi todos, excepto con esos arrogantes y serios agentes de S.H.I.E.L.D. Rosen era muy consciente de esta dinámica entre las chicas que lo rodeaban. Sin embargo, no tenía intención de cambiar nada. No quería malgastar su energía, ni veía la necesidad. Después de todo, ¿quién sabía cuántos universos controlaría en el futuro? Si sus personalidades no coincidían, que así fuera. ¿Acaso un solo universo no podía albergarlos a todos? ¿Ir a Kamar-Taj a aprender magia? Wanda se sorprendió mucho al escuchar el propósito de Rosen, y su mirada hacia él estaba llena de dudas. Rosen le había enseñado anteriormente que Kamar-Taj, si bien era un diligente guardián de las dimensiones mágicas de la Tierra, también era una secta de magia misteriosa estrictamente regulada y extremadamente exclusiva. Encontrarse con cultivadores renegados como ellos podría fácilmente resultar en exorcizar demonios y proteger el camino correcto. Por lo tanto, era mejor evitar cualquier contacto a menos que fuera absolutamente necesario. Pero ahora Rosen le decía que el líder de tal organización nos invitaba a Kamar-Taj a estudiar. ¿Era esto apropiado? ¿Era algún tipo de trampa? En realidad no era tan serio. Es solo que mi relación con ellos no era muy buena en ese entonces, así que exageré un poco. Ante la mirada suspicaz de su discípula, Rosen solo pudo reír nerviosamente para enmendar su error. Sin embargo, lo que dijo en ese entonces no era del todo falso. Porque dentro de Kamar-Taj, efectivamente, había figuras obstinadas como el Barón Mordo.
Y la anciana, en circunstancias normales, tampoco era precisamente fácil de tratar. Trataba bien a Rosen únicamente porque Rosen tenía valor a pesar de sus dudas. Wanda, que ya sabía por Rosen que Camartag poseía su propio sistema mágico único e innumerables libros, estaba muy ilusionada por estudiar en semejante tierra sagrada mágica y aceptó rápidamente. La enseñanza de Rosen a Wanda, aunque en gran medida engañosa, con el efecto real dependiendo por completo de la imaginación de Wanda sobre la energía caótica, aún tenía muchos méritos más allá del dominio y desarrollo de la magia caótica. Por ejemplo, los numerosos secretos del universo Marvel que le inculcó a Wanda, y las diversas y deslumbrantes habilidades que demostró, influyeron enormemente en el desarrollo de Wanda para convertirse en una chica mágica estudiosa e inquisitiva. Aunque no tan exagerada como Hermione de Harry Potter, su búsqueda de la magia superó con creces la de su yo original, a diferencia de la línea temporal original donde sufrió mucho por un hogar. Bueno, ni hablemos de un hogar. Casi se había olvidado de su hermano. Incluso cuando Rosen le preguntó si quería volver a ver a su hermano Pietro, ella respondió: ya es un adulto, ¿no puede cuidarse solo? ¿Qué hay que ver? Prefiero dedicar ese tiempo a estudiar magia. Además, si pasa algo, siempre estás tú, maestro. Esta reacción, TSK, Rosen sintió lástima por Pietro, que seguía luchando en el campamento militar de Sokovia. Guiados por Rosen, los tres regresaron al universo principal, y luego un teletransporte los llevó a la puerta del 177 a de Brick Street. Sí, así es, 3 personas. La curiosa Gwen los siguió. Rosen no se negó. Supuso que, basándose en la actitud anterior de la anciana, probablemente no le importaría mucho tener a una persona más. En cuanto a por qué no fueron directamente a Camartag, fue porque Rosen no había marcado la ubicación. No creía que su mascota mágica pudiera engañar a la anciana. Hay algo aquí. De pie en la entrada del 177A, Gwen parecía desconcertada. Como Muggle que no posee magia, obviamente no era diferente de cualquier otra persona común y corriente y no podía ver el santuario de Nueva York. Ni siquiera su sentido arácnido podía ayudarla con eso. Claro, es solo que una barrera lo está cubriendo. Dijo Wanda antes de que Rosen pudiera responder. En realidad, comparada con Rosen, quien afirmaba falsamente ser profeta y mago, pero en realidad dependía completamente de poder extraterrestre, Wanda, una portadora nativa de magia del caos, era mucho más sensible a la magia. Ya había detectado las fluctuaciones mágicas aquí cuando Rosen la trajo por primera vez a Nueva York, poco después de que aprendiera magia. Sin embargo, Rosen le había advertido desde el principio que este era un santuario mágico en Camartag, así que no se había acercado. Pero ahora, no tenía tantas reservas. Después de hablar, la energía mágica de Wanda parpadeó, llenando los ojos de Gwen y permitiéndole ver la realidad detrás de la ilusión. ¡Guau! Esto parece realmente antiguo. Gwen exclamó al ver la variedad de santuarios mágicos. El edificio frente a ellos desentonaba claramente en medio de las modernas y bulliciosas calles de Nueva York. Es normal. El Santum Santorum existe desde hace muchísimo tiempo, mucho más que la propia historia de la ciudad de Nueva York. Incluso el estilo del siglo XVII que vemos ahora es solo una ampliación posterior. Explicó Rosen. Luego dio un paso al frente y llamó a la puerta del santuario. La puerta se abrió poco después. Una figura de piel oscura apareció ante los tres, mirándolos con recelo. ¿Quién eres?, preguntó Daniel Drum tras observarlos, pero su atención principal no estaba puesta en Rosen, sino en Wanda. Aunque era guardián del Santum de Nueva York, la fuerza de Daniel Drum era promedio. Claramente no podía percibir el poder de Rosen como el anciano. Ni siquiera podía sentir las fluctuaciones mágicas que emanaban de Rosen. Sin embargo, detectaba fácilmente las fluctuaciones mágicas en Wanda. Soy Rosen, invitado por el Supremo a Camartag. Este es mi discípulo y este es mi séquito. Explicó Rosen con expresión suavizada. Aunque detestaba el lado oscuro, después de todo, este era territorio ajeno. Y este Daniel no era un don nadie en Camartag. No se dejen engañar por su muerte precipitada a manos de Caecilius durante el ataque al Santum en las películas, que abrió paso a Strange. En los cómics, él y su hermano Jericho Drum se fusionaron con otro hechicero supremo, el Dr. Bodo. ¿Una invitación del hechicero supremo? Al oír las palabras de Rosen, el hechicero Daniel no pudo evitar sospechar. Claramente, no había recibido ninguna notificación del anciano. Sin embargo, dada la reputación del anciano, podía sospechar, pero no tomaría una decisión por su cuenta.
Lo siento, no he recibido ninguna notificación del hechicero supremo. Necesito confirmarlo. Espere un momento. El hechicero Daniel se disculpó. No se preocupe, puedo esperar. A Rosen no pareció importarle un asunto tan insignificante. Daniel cerró la puerta. Sin embargo, solo 3 minutos después, la puerta se volvió a abrir. Sígame, el hechicero supremo lo espera en Camartag, dijo el hechicero Daniel respetuosamente. Luego, los condujo a los tres al santuario. Después, los guió a través del portal mágico del santuario hacia Camartag. Aunque podía abrir un portal directamente a Camartag con su anillo mágico, los magos del santuario preferían el portal mágico interno al tratar con invitados importantes. Esto era una señal de respeto. Los portales comunes eran como puertas traseras o laterales, mientras que los portales mágicos de los tres santuarios eran como puertas principales. Para amigos cercanos o en caso de emergencia, una puerta lateral era conveniente. Pero para invitados importantes, la puerta principal era esencial. ¿Camartag está en la montaña? Tras atravesar el portal, los tres se encontraron en una habitación espaciosa. Al otro extremo de la habitación había un pasillo abierto. Desde el pasillo, se podía ver claramente una parte de los magníficos Himalayas. Rosen parecía imperturbable. Wanda y Gwen, sin embargo, estaban completamente atónitas. Aunque Rosen les había hablado de la grandeza del Himalaya, presenciar la cordillera más alta del mundo era una experiencia totalmente diferente. Está bien, ya habrá tiempo para verlo después. De hecho, se aburrirán enseguida. Tras un momento de asombro, Rosen los hizo reaccionar. Estaban allí para aprender magia, no para admirar el paisaje. Así que, guiados por Daniel e ignorando a los magos curiosos que encontraban por el camino, Rosen y sus compañeros pronto hallaron al anciano preparando té en un ático. Camartag. Rosen y Wanda han estado aquí durante más de un mes. En cuanto a Gwen, Rosen la envió de vuelta en la segunda semana. No era que la anciana no le permitiera aprender magia, sino que realmente carecía de talento mágico. Así que, a pesar de sus intentos, no obtuvo ningún resultado y solo pudo recorrer los paisajes de Camartag antes de aceptar a regañadientes que Rosen la enviara de vuelta. En cuanto a Rosen y Wanda, obtuvieron mucho. Rosen inicialmente estaba preocupado de no poder aprender la magia de este mundo. Después de todo, la magia que conocía era fundamentalmente diferente de la magia del universo Marvel. Pero después de intentarlo, se sintió inmediatamente aliviado. No solo pudo aprenderla, sino que la aprendió muy rápido, y el poder después de aprenderla era más allá de la imaginación. Los efectos que desató estaban perfectamente en línea con su nivel de poder actual. El ejemplo más típico es la dimensión espejo. Este es uno de los hechizos más característicos del linaje Camartag en el universo Marvel. Aparece con bastante frecuencia, pero muy pocos se usan de forma efectiva. Esto se debe a que este hechizo exige un nivel muy alto de mana del lanzador. Cuanto mayor sea el área de cobertura del hechizo, más personas y más fuertes serán atraídas a la dimensión espejo, y mayor será el consumo de mana del lanzador. En otras palabras, consume muchísimo mana. Por eso, cada vez que aparece la anciana, casi siempre usa la dimensión espejo para despejar el camino. Sin embargo, cuando es el turno de Strange, rara vez usa esta habilidad, especialmente contra oponentes poderosos. No fue hasta la era de Strange 2 y Spider-Man que la frecuencia de su uso aumentó gradualmente. Esto se debe a que, aunque Strange es muy talentoso, su exposición inicial a la magia fue muy breve, y su maná simplemente no podía soportar este hechizo. Para la época de Strange 2 y Spider-Man, habían pasado 7 u 8 años desde su primer encuentro con la magia. Strange, lisiado de ambas manos, fue a Camartag para aprender magia a principios de 2016. Los eventos de Strange en la segunda película, incluyendo la historia de Spider-Man, tienen lugar después de 2023, aunque la película se estrenó en 2022, la línea temporal es anterior debido al cataclismo. El hecho de que Strange pudiera dominar este hechizo después de solo 7 u 8 años de exposición a la magia es prueba de su genialidad. Consideremos al Barón Mordo, al Rey y a Caecilius. ¿Cuántos años habían estado expuestos a la magia? Aún así, no pudieron dominar este hechizo. Pero la anciana es diferente. Debido a que tomó prestado en gran medida del poder de numerosos señores dimensionales, incluyendo a Dormammu, su barra de maná era prácticamente inagotable. En estas circunstancias, podía usar esta magia con impunidad. Esto también muestra lo mucho que Dormammu engañó a Caecilius.
Servía a Dormammu como un esclavo, recibiendo menos de una fracción del poder que el anciano le había infundido. Mientras que Rosen, a diferencia del anciano, no contaba con el respaldo de numerosos señores dimensionales, y su barra de maná era prácticamente inagotable. Sin embargo, los atributos combinados de 24 héroes de nivel máximo también elevaban su barra de maná a un nivel sobrehumano. Incluso sin equipo, los atributos combinados de estos 24 héroes de nivel máximo le otorgaban a Rosen la asombrosa cantidad de 890 puntos de inteligencia. Además, nunca se perdía un libro de atributos cuando la tienda se actualizaba. Con los años, su inteligencia base había alcanzado hacía tiempo más de 1200, y cada punto de inteligencia equivalía a 15 puntos de maná. Esos son más de 18.000 de maná. Si se tienen en cuenta las bonificaciones del equipo, su maná podría superar fácilmente los 20.000. ¿Cuánto maná tiene un Camartag normal? Según los cálculos de Rosen, basados en los hechizos que había aprendido, un mago típico tiene entre 200 y 300 de maná. No creas que esta cantidad es baja. Después de todo, cuando Rosen obtuvo el atributo guardián de nivel 1, ese era su único nivel. Un mago archimago de nivel 1 solo tiene 285 puntos. Y los magos más poderosos, como Mordoikin, tienen entre 500 y 560. Esto equivale a un archimago de nivel 6, 7. A este nivel, Mordor y Wan, si estuvieran en Azeroth, serían equivalentes a magos de alto nivel en Dalaran. Sin embargo, este maná aún está lejos de ser suficiente para lanzar un espejo de dimensión completo. Esto se debe a que Rosen consume 600 de maná base para lanzar este hechizo. Además, mantener espejo de dimensión consume 5 de maná por segundo. Si la persona atraída a espejo de dimensión es demasiado poderosa, el consumo será aún mayor. En circunstancias normales, incluso con aura de brillantez, no podría reponer este maná. Después de todo, un aura de resplandor de nivel 3 solo regenera 2,25 de maná por segundo. Afortunadamente, la barra de maná de Rosen es lo suficientemente larga como para que, incluso sin el aura de resplandor u otro equipo regenerador de maná, pueda mantenerla durante varios días. Con el aura activada, usando la máscara de la celebridad y varios objetos regeneradores de maná, puede mantenerla durante meses o incluso un año. En este sentido, Rosen, al igual que el anciano, podía usar esta magia basada en reglas sin restricciones. Después de todo, esto es Marvel, no One Piece. Nadie ha oído hablar de peleas que duren años antes de que se decida un ganador. Durante su entrenamiento, Rosen practicó bastante con el anciano. El combate más largo que tuvieron duró solo un día. Por supuesto, el resultado fue que Rosen nunca ganó. Después de todo, era solo práctica, no una verdadera lucha a muerte. Si hubiera sido una verdadera lucha a muerte, si bien sería difícil para Rosen ganar, también sería prácticamente imposible para el anciano matarlo. Especialmente si quisiera irse, sería difícil para el anciano detenerlo. Claro, eso sin que el anciano usara la gema del tiempo. El progreso de Rosen en la magia fue rápido. Y Wanda, como su discípula, no se quedó atrás. De hecho, en términos de velocidad de aprendizaje, era incluso más exagerada que Rosen. Rosen solo podía decir que ella realmente hacía honor a su reputación como la encarnación de la magia del caos. Era demasiado escandaloso. Sin embargo, en ese momento, ella aún no había despertado por completo, por lo que la fuerza de los hechizos que usaba estaba lejos del nivel de Rosen y el anciano. Aún así, su fuerza superaba con creces la de cualquier otro hechicero en Camartag, excepto el anciano. Mordo, su compañero de entrenamiento, sintió que sus décadas de entrenamiento mágico habían sido en vano. Parece que eres mucho más apta para ser la sucesora del Ser Supremo que yo. Dijo Mordo con una sonrisa amarga después de ser fácilmente derrotado por Wanda en otro combate de entrenamiento. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir con más apta para ser la sucesora del Ser Supremo que tú? Wanda nunca había oído eso antes. ¿No lo sabes? Ya has sido elegida por el Ser Supremo como candidata para el próximo Ser Supremo. Preguntó Mordo sorprendido. No lo sabía, y soy discípula de mi maestro, ¿cómo podría convertirme en el Ser Supremo de Camartag? Wanda estaba muy desconcertada. Te equivocas en una cosa. Camartag fue fundada por el Hechicero Supremo, pero el Hechicero Supremo no pertenece a Camartag. El título de Hechicero Supremo no lo elige Camartag, sino que lo designa cada generación de Hechiceros Supremos, o lo eligen los guardianes de los 3 templos. Los 3 templos y Camartag no están subordinados el uno al otro. Explicó Mordo.
¿Es eso cierto? Preguntó Wanda, desconcertada. A juzgar por tu expresión, puedo decir que no has investigado la historia de Kamar-Taj y del hechicero supremo durante el último mes. Mordo se rió entre dientes al ver la expresión de Wanda. Es cierto, realmente no he investigado la historia. Aunque Wanda había estado estudiando Kamar-Taj desde su llegada, se había centrado principalmente en el conocimiento relacionado con la magia. No se había adentrado en la historia. El linaje del hechicero supremo proviene de Visanti. La organización a la que pertenece también se llama Visanti, no Kamar-Taj. La tierra bajo nuestros pies se llama Kamar-Taj. Se convirtió en el santuario mágico de Visanti solo después de que el anciano recibiera por primera vez el título de hechicero supremo en 1450. Antes de eso, el santuario mágico siempre fue Inglaterra. Y su fundador, como ya sabrás, fue Merlín. Explicó Mordo. ¿El legendario hechicero Merlín? Claro que lo sé, pero espera, ¿a qué te refieres con que el anciano recibió por primera vez el título de hechicero supremo? Wanda no se sorprendió de que Mordo mencionara a Merlín. Rosen había mencionado que el legendario Merlín fue uno de los hechiceros supremos durante sus conferencias. Pero la afirmación de Mordo sobre que el anciano recibió el título por primera vez la desconcertó un poco. ¿Podría ser que el anciano hubiera sido hechicero supremo varias veces? Así es, justo como pensabas. El anciano ha sido el hechicero supremo varias veces. En los últimos 600 años, por diversas razones, otros individuos también han ocupado brevemente el puesto, pero por diversas razones, o bien murieron o renunciaron. Por lo tanto, sin un nuevo candidato adecuado, el anciano ha tenido que continuar en este cargo. Toda la información relevante está en la biblioteca. Puedes consultarla cuando quieras. Explicó Mordo. Y en realidad no existe una relación clara de maestro-discípulo entre los hechiceros del pasado. Muchos de ellos no fueron discípulos del anciano, así que el hecho de que te conviertas en hechicero supremo no tiene nada que ver con quién sea tu maestro. Ya veo, lo entiendo. Pero realmente no sabía que era candidata a hechicera suprema. Creo que tendré que preguntarle a mi maestro sobre esto. Dijo Wanda, frunciendo el ceño. No tenía ninguna intención de convertirse en la hechicera suprema. Por supuesto. Mordo le hizo un gesto para que se fuera. Wanda se teletransportó para encontrar a Rosen. ¡Qué magia de teletransportación tan peculiar, mucho más rápida que un portal! Mordo suspiró de nuevo mientras veía desaparecer a Wanda. El hechizo que Wanda usó para irse no era un portal, sino más bien teletransportación, que ella misma descubrió usando el parpaleo de Rosen. La base seguía siendo su magia del caos. Por lo tanto, solo ella podía usar este hechizo. Los demás básicamente no podían aprenderlo. ¿Te rindes así como así? Justo entonces, una figura ligeramente sombría apareció detrás de Mordo, hablando con voz ronca. Esta persona era Aníbal, no, el futuro traidor, Caecilius. En este momento, no había sido completamente seducido por Dormammu y elegido traicionarla. Sin embargo, a juzgar por su expresión sombría, era claro que ese día no estaba lejos. ¿Por qué no rendirse? Mientras pueda cumplir adecuadamente con las responsabilidades del Ser Supremo, un sucesor tan poderoso es algo bueno. Dijo Mordo con una expresión de alivio. Mordo aún desconocía el robo de poder oscuro por parte del anciano. Sus creencias no se habían derrumbado, así que no tenía demasiadas obsesiones. Si bien sentía cierto anhelo por el Ser Supremo, no era fanático. Además, el comportamiento de Wanda últimamente no ha sido tan poco convencional como el del futuro Strange. Por lo tanto, respecto al estatus de Wanda como genio y candidata a Ser Supremo, solo había envidia, no celos. Pero tú, Caecilius, si no has abandonado esa ilusión irreal y prohibida, solo te desviarás cada vez más por el camino de la magia, desperdiciando por completo tu talento. Suspiró Mordo, mirando el rostro sombrío de Caecilius. De hecho, en términos de talento, Caecilius, este recién llegado, lo superaba con creces a él y al rey. Simplemente, su obsesivo deseo de resucitar a su familia obstaculizaba enormemente su progreso en la magia. Mucha gente, incluido el anciano, se lo había dicho. Pero Caecilius siempre seguía su propio camino. Mordo también sentía mucha lástima por él. ¿Prohibido? ¿Talento? Espero que puedas mantener ese tipo de pensamiento. Dijo Caecilius con un toque de sarcasmo. Tras decir eso, se marchó sin mirar atrás. En ese momento, él ya sabía que la anciana usaba poderes oscuros, así que ignoró las palabras de Mordo. Al ver a Caecilius marcharse, Mordo suspiró con impotencia.
Realmente adoras a tu discípulo. Si fuera yo, me habría encargado de él hace mucho tiempo. En la sala de té, Rosen tomó un sorbo de té y le dijo a la anciana sentada frente a él. En ese momento, ambos también hablaban de Caecilius. Aunque aún no los había traicionado oficialmente, ya había comenzado a experimentar con magia oscura. Rosen, que también era muy competente en magia oscura, lo percibió con claridad. Ni hablar de alguien del nivel de la anciana. Además, a esa anciana le gustaba vagar por el río del tiempo en su tiempo libre, así que sabía que Caecilius inevitablemente los traicionaría en el futuro. Pero simplemente no podía enfrentarse a este peligro oculto de antemano. Por supuesto, esta también podría ser una forma para que la anciana se dejara deliberadamente una manera de morir y una prueba para Strange. Es más fácil decirlo que hacerlo. Si esa persona fuera Wanda, ¿de verdad serías capaz de hacerlo? Preguntó la anciana con una sonrisa de impotencia. ¿Desarrollas sentimientos por las mascotas después de criarlas durante mucho tiempo, y mucho menos por una discípula que tú mismo criaste? Al oír a la anciana usar a Wanda como ejemplo, Rosen se quedó sin palabras. Antes de tomar a Wanda como su discípula, se habría atrevido a decir esto, pero cuanto más tiempo pasaban juntos, menos seguro se sentía. ¿Y si Wanda lo ataca después de convertirse en la Suprema? Preguntó Rosen. No planteó la tonta pregunta de atacar a Caecilius ahora, porque la anciana definitivamente lo detendría. Después de todo, él y Wanda aún no eran de Camartag, o mejor dicho, de Visanti. No tenían ninguna razón, ni derecho, a limpiar la casa para la anciana. Pero si Wanda se convertía en la Suprema, sería otra historia. Si es una orden del Supremo, entonces es mala suerte para él. Dijo la anciana con expresión de pesar. Sus ojos serenos e inquebrantables impedían ver sus verdaderos pensamientos. Maestro, ¿qué pasa con el candidato a hechicero supremo? Wanda preguntó a Rosen y al anciano, que estaban tomando té. Ya les hablé de las diversas amenazas que existen en este universo. Aunque soy capaz de enfrentar la mayoría de ellas, saben que no puedo quedarme en este mundo para siempre. Así que necesito a alguien lo suficientemente poderoso para protegerlo por mí. Después de todo, este es mi hogar, y no quiero salir un día y volver para encontrar que mi hogar ha desaparecido. Rosen no ocultó sus pensamientos al anciano. No había necesidad de ocultarlo. Con las habilidades del anciano, era imposible que ella no supiera que él podía viajar por el multiverso. De hecho, la mayoría de los hechiceros supremos también poseen esta habilidad. Entonces, ¿estás dispuesto a proteger este mundo por mí? Preguntó Rosen, mirando a Wanda. Claro, maestro, pero esto no tiene nada que ver con que me convierta en el hechicero supremo, ¿verdad? ¿Y el anciano ha sido el hechicero supremo durante cientos de años? Wanda seguía perpleja. Este mundo también era su hogar, y naturalmente lo protegería. Esto no tenía nada que ver con convertirse en el hechicero supremo. Teóricamente, no está relacionado, pero convertirse en el hechicero supremo te permite controlar los 3 grandes templos mágicos, y con el ojo de Argomot y otros artefactos heredados, puedes vigilar mejor toda la dimensión, convirtiéndote en un verdadero profeta de alguna manera, en lugar de uno mediocre como yo. Explicó Rosen. En cuanto al anciano, niña, tengo mi destino. Como dijiste, he estado haciendo este trabajo durante cientos de años, y ya estoy agotado, tanto física como mentalmente. Espero que puedas comprender a este anciano y dejarme jubilarme pronto. El anciano sonrió y terminó la conversación. Realmente no puedo encontrar a nadie más adecuado para este puesto que tú. Claro, tu profesor no cuenta. Si se tratara de la Wanda de la línea temporal original, básicamente no habría sido elegida por la anciana. Después de todo, como encarnación física de la magia del caos, el talento mágico de Wanda era innegable. Sin embargo, el estado de Wanda en la mayoría de los universos es bastante inestable. Es propensa de volverse loca. Esto podría deberse a la muerte de su hermano Quicksilver, a Visión o a su hijo. Pero desde la perspectiva de la anciana, Wanda en este mundo está bien guiada por Lawson. Los escenarios anteriores son altamente improbables. ¿Quicksilver está muerto? Lawson puede resucitarlo. ¿Visión? Ya sea Visión o Ultron, con Lawson cerca, ni siquiera tendrían la oportunidad de nacer. ¿Hijo? Jeje, básicamente, mientras Lawson esté cerca, la probabilidad de que se vuelva loca es infinitamente cercana a 0. Esta es la razón fundamental por la que el anciano estaba dispuesto a cederle el puesto de Supremo a Wanda. ¿Y Strange? Quizás no estaría mal dejarlo volver a ser su cirujano. El anciano fue muy claro.
Aunque el puesto de Supremo se le había dado nominalmente a Wanda, en realidad era lo mismo que dárselo a Lawson. Y dado el carácter de Lawson, jamás permitiría que Strange se adentrara en el mundo de la magia. Después de todo, si bien Strange era increíblemente talentoso, también era, en gran medida, un elemento inestable. Hay incontables Stranges en el multiverso que han caído en la depravación. Y lo que más le disgustaba a Rosen era precisamente esa inestabilidad. Ya veo. Si esto es lo que necesitas, maestro, entonces estoy dispuesto. Tras escuchar a Rosen y al anciano, Wanda no dudó mucho antes de aceptar con firmeza. Tanto Rosen como el anciano estaban muy satisfechos. Rosen estaba contento de no tener que preocuparse de que asaltaran su base mientras desarrollaba el multiverso. Además, había adquirido la gema del tiempo. La anciana estaba feliz de poder finalmente retirarse. Había estado esperando la jubilación durante más de 500 años. Por supuesto, no podía retirarse de inmediato. Aunque Wanda había aprendido magia muy rápido desde que llegó a Camartag, convertirse en la hechicera suprema requería más que solo aprender magia. Había mucho más que necesitaba aprender. Sin embargo, dadas las habilidades de Wanda, esta vez no sería demasiado tiempo. Estaba segura de que podría retirarse antes que sus contrapartes en otros universos. De ahora en adelante, la anciana te guiará personalmente. Solo continúa aprendiendo de ella. Iré a verte cuando quieras. Dijo Rosen. Maestro, ¿se va? Preguntó Wanda al escuchar las palabras de Rosen. En realidad no me voy, pero como sabes, tengo mucho que hacer. Necesito vigilar los 3 mundos. Dijo Rosen. Básicamente había aprendido los fundamentos de la magia de Camartag, e incluso bastante magia oscura, aunque no en gran profundidad. Esto se debía a que la magia oscura que había obtenido del sistema era diferente del tipo que había aprendido de otros sistemas. La mayoría de los hechizos estaban relacionados con diversas dimensiones oscuras. Usarlos en exceso atraería fácilmente la atención de los señores dimensionales. Sin embargo, esta magia oscura no carecía de valor, pues Rosen podía usar su propia magia oscura y energía vil para simular y desarrollar nueva magia oscura adaptada a él. De hecho, según el anciano, la fuerza de Rosen ya era comparable a la de algunos señores dimensionales comunes. Si Rosen lo deseara, podría ocupar fácilmente algunas dimensiones más débiles y convertirse en un verdadero señor dimensional. Sin embargo, hacerlo sería una insensatez para Rosen. Una vez que alguien se convierte en señor dimensional, su destino queda esencialmente ligado a esa dimensión. Para seguir fortaleciéndose, solo puede hacerlo devorando otras dimensiones o consumiendo universos físicos, como hizo Dormammu. Este tipo de trayectoria de crecimiento era en realidad una limitación para Rosen. La anciana misma era igual. Con su fuerza, convertirse en un señor dimensional sería pan comido. Pero hacerlo era como perder la sandía para recoger una semilla de sésamo. Después de todo, detrás de ella estaba Eternidad, el verdadero Dios creador. Muy bien, aprenderé mucho de la anciana. Wanda asintió. Entonces, anciana, mi discípula está a tu cuidado. Rosen tomó su taza de té y brindó por la anciana. No te preocupes, la cuidaré bien. La anciana le devolvió el brindis. Por cierto, creo que Wanda necesita una capa, ¿qué opinas? Antes de irse, Rosen le dijo repentinamente a la anciana. Aunque la capa de fuego que Rosen le había dado a Wanda era un objeto mágico decente, su utilidad estaba disminuyendo con el nivel mágico actual de Wanda. Era hora de conseguirle una nueva. De verdad que sí lo sé, creo que le gustará a Wanda. La anciana sonrió con impotencia al oír esto. Por supuesto, sabía a qué se refería Rosen. La capa de levitación, Pero una capa de levitación roja le sienta bien a Wanda, que también va vestida de rojo, pensó la anciana, mirando a Wanda. Solo Wanda permanecía completamente desconcertada, sin comprender de qué hablaban Rosen y la anciana. Después de despedirse de Wanda y la anciana, y salir de Camartag, Rosen fue primero a la villa de Tony a dar un paseo. La villa de Tony era ahora mucho más popular que antes. Steve y Bucky disfrazado estaban a cargo de la seguridad del perímetro. En el laboratorio de Tony, además de Ethan, también había un nuevo asistente, Banner. Al mismo tiempo, Rosen también sintió claramente que había muchos más transeúntes alrededor de la villa de Tony que antes. Sin duda, todos eran agentes. Eran en su mayoría del ejército y de S.H.I.E.L.D., y su propósito era sin duda atacar al Capitán América, Steve Rogers y Banner. Banner era obvio.
Aunque el plan del ejército para arrestar a Banner fue suprimido por la influencia de Tony debido al incidente del duelo de Harlem, eso no les impidió seguir vigilándolo. En cuanto a Steve Rogers, era aún más simple. Shield. Los militares habían confirmado por sus propios medios que este Capitán América que apareció repentinamente era el héroe de guerra desaparecido en el Océano Ártico hace más de 60 años. Por lo tanto, ambos bandos querían controlarlo. Porque el Capitán América era originalmente un proyecto militar, e incluso el cuerpo científico estratégico, predecesor de Shield en aquel entonces, era una organización militar. Por lo tanto, desde la perspectiva militar, el Capitán América debería pertenecerles legítimamente. Sin embargo, en la línea temporal original, el Capitán América fue descubierto y rescatado por Shield, por lo que los militares tuvieron que aceptarlo a regañadientes. Pero ahora, el Capitán América fue rescatado por Stark, y naturalmente quieren una parte. Por esta razón, los militares han contactado extensamente con Tony sobre la propiedad del Capitán América. Shield tiene la misma idea. La última reunión de Coulson con el Capitán América fue precisamente sobre este tema. Sin embargo, tanto Tony como el Capitán América se negaron. Pero claramente, no se rendirán. En cambio, han optado por seguir vigilando a Tony. Estos tipos son bastante molestos. No podemos esperar más, de lo contrario, con ellos cerca, nuestros planes se verán significativamente afectados. Cuando Rosen apareció en la villa, Tony estaba discutiendo este asunto con Steve. Aunque Tony le había pedido ayuda a Rosen anteriormente, queriendo obtener directamente información sobre Hydra en un intento de acabar con ellos de una vez por todas, Rosen se negó. Esto claramente no significa que Tony haya renunciado a atacar a Hydra y vengar a sus padres. Para el Capitán América y el Soldado de Invierno, Hydra también es su enemigo más importante. Además, la reciente vigilancia de Shield y el ejército ha impactado significativamente el desarrollo de Stark Industries. Después de recibir la tecnología del universo Alien de Rosen, Tony ha estado ocupado con la exploración espacial, aumentando la inversión en la división espacial de la compañía. La llegada de Bruce Banner ha acelerado enormemente este proceso. La primera nave espacial dentro del sistema solar ya está en construcción. Una vez terminada, podrán comenzar su misión lunar. Sin embargo, es obvio que si Hydra o los militares descubren esto durante el proceso, es difícil decir que no intentarán sabotearlo y obtener una parte. Después de todo, un proyecto de desarrollo espacial bien desarrollado es increíblemente rentable. Nadie quedaría indiferente. Así es, destruir a Hydra lo antes posible es sin duda deseable, pero ¿cómo piensas hacerlo? No podemos simplemente hacer lo que hiciste la última vez y asaltar el cuartel general de Shield, ¿verdad? Como némesis de Hydra, Steve naturalmente no contradiría la idea de Tony de destruir a Hydra. Sin embargo, cómo hacerlo exactamente era un gran problema para ellos. Después de todo, según la información limitada que Rosen les había dado, el poder de Hydra era inmenso. Habían estado investigando durante meses y aún no habían encontrado ni una sola pista. Y ahora, siendo monitoreados por Shield y los militares, obtener información relevante era aún más difícil. Ay, si tan solo el oráculo estuviera dispuesto a contarnos sobre Shield. Tony suspiró. Tony, no siempre podemos depender de los demás. Steve frunció el ceño, aunque creía en la evaluación de Tony y Banner de que Rosen, el oráculo, era una buena persona. Pero sentía que depositar todas sus esperanzas en este oráculo no era buena idea. No te equivocas, pero el problema es que realmente no sabemos por dónde empezar. No podemos simplemente dar una rueda de prensa y decir que Alexander Pierce es el líder de Hydra, ¿verdad? Dijo Tony, algo molesto. Tengo una idea. Después de pensarlo un buen rato, Steve habló. ¿Qué? Tony lo miró. Me uniré a Shield. Incluso la fortaleza más segura tiene sus debilidades. Dijo Steve Rogers con firmeza. Lo siento, capitán, no es que dude de tus habilidades, pero ¿de verdad crees que Shield confiará en ti y te permitirá acceder a sus secretos internos? Replicó Tony, claramente poco optimista ante la idea. Tenemos que intentarlo, de lo contrario no podemos seguir así. Dijo Steve Rogers. Creo que el capitán tiene razón. Tomar la iniciativa es mejor que quedarse aquí esperando. Dijo Banner, que había estado escuchando. ¿O debería volver con Hydra? Bucky, que había permanecido en silencio todo el tiempo, también habló. Olvídate de ti. Tus problemas aún no están completamente resueltos, y para Hydra, solo eres una herramienta. Si pudieras acceder a los verdaderos secretos centrales, ya lo habrías hecho.
Tony negó con la cabeza, rechazando la oferta de Bucky. Aunque Bucky había recuperado la consciencia, su lavado de cerebro no se había resuelto por completo. Los problemas neurológicos no eran el fuerte de Tony ni de Banner. Necesitaban tiempo. Enviar a Bucky de vuelta con Hydra ahora solo lo llevaría a ser controlado de nuevo. En realidad, el Capitán América podría encargarse de esto. Justo entonces, la voz de Rosen resonó. Ah, Rosen, por fin apareciste, capitán. Permíteme presentártelo, este es el oráculo del que te he estado hablando. Tony se alegró de ver a Rosen y se lo presentó a Steve. Es un placer conocerte, Oracle. Y muchas gracias por salvarnos a Bucky y a mí. Steve se levantó y se dirigió rápidamente a Rosen para expresarle su gratitud. De nada, capitán. Llámame Rosen. Solo estaba allí por casualidad. Respondió Rosen. Bien, señor Rosen, entonces quiere decir que acepta que me una a Shield. Steve asintió y luego preguntó. Así es, pero no es tu decisión ir. Alguien tiene que invitarte. Dijo Rosen con una leve sonrisa. ¿Quién? ¿Nick Fury? Preguntó Tony, desconcertado. No, es Peggy Carter. En cuanto Rosen terminó de hablar, la expresión de Steve cambió drásticamente. ¿Peggy, sigue viva? Preguntó Steve Rogers, con la voz temblorosa. Claro, ¿qué? ¿No te lo dijo Tony? Hace poco hizo que la sobrina de Carter perdiera su trabajo. Dijo Rosen con una media sonrisa. No mencionó a Peggy Carter a Steve por amabilidad. Que el Capitán América de otra línea temporal hubiera tomado el papel de Peggy Carter, ¿cómo se podía permitir eso? Rosen tenía que vengarse del Capitán América de este universo. Rosen incluso estaba considerando si hacer que Peggy Carter volviera a ser joven. Entonces, con dos Capitanes América, uno viejo y uno joven, ¿quién engañaría a quién? Esta pregunta parece un poco difícil. ¿Qué quieres decir con que la hice perder su trabajo? Originalmente la envió Shield para vigilarme. Ahora simplemente ha vuelto a Shield como su propia agente. Argumentó Tony, con el rostro ensombrecido. Además, no fue mi culpa no haberle dicho nada al capitán. Después de todo, nadie me dijo que el capitán y la tía Carter eran pareja. Estaba casada, aunque no sé con quién. ¿Estaba casada? Bueno, es cierto, han pasado más de 60 años, Steve suspiró. No culpaba a Tony por no haberle contado sobre Peggy Carter por culpa de las palabras de Rosen. Después de todo, había pasado el tiempo y las cosas habían cambiado. Incluso si supiera lo de Peggy Carter, ¿qué podía hacer? Habían pasado más de 60 años, no 6. La señora Carter está jubilada, es cierto, pero como antigua fundadora y líder de Shield, debe tener mucha información y recursos relevantes. Si usted, capitán, se lo pidiera, creo que definitivamente no se negaría. Continuó Rosen. La línea temporal actual aún es temprana. Aunque Peggy Carter ha envejecido, no está tan senil como cuando Steve la volvió a ver en la línea temporal original. Al menos hace 2 años, cuando Rosen fue a Inglaterra, todavía era bastante enérgica. Esto no es una buena idea. Ya está jubilada. Traerla de vuelta a este lío, Steve vaciló al oír esto. Las razones de Rosen eran válidas, y sería mentira que Steve dijera que no quería ver a Peggy Carter. Pero como él decía, Peggy Carter ya estaba jubilada y disfrutando de sus últimos años. ¿No sería inapropiado molestarla de nuevo? ¿Tendría un impacto negativo en ella y su familia? No creo que debas preocuparte por eso. La señora Carter ha luchado contra Hydra casi toda su vida. Su retiro no se debió solo a la edad. También influyó en muchos factores, incluido el ostracismo que sufrió por parte del alto mando estadounidense tras la muerte de los Stark. Como una de las personas que mejor la conoce, capitán, creo que sabes cuánto resentimiento debió haber sentido, continuó Rosen. Además, ¿de verdad crees que si tú no la molestas, nadie más lo hará? Los factores que Rosen mencionó fueron una de las razones por las que sintió que podía reavivar la relación entre Peggy Carter y el Capitán América. Es cierto que el Capitán América tuvo su último baile con Peggy Carter y envejecieron juntos. Su relación parecía perfecta. Pero en realidad, Peggy Carter siempre fue una persona de carácter fuerte. Y el Capitán América, al llegar a este mundo, vivió en el anonimato para evitar interferir en su funcionamiento, básicamente sin ayudar nunca a Peggy de ninguna manera. Peggy Carter podría comprender la impotencia del Capitán América. Pero comprender no significa aceptar. Especialmente las muertes de los Howard y su retiro forzoso. ¿Podría Peggy Carter aceptar esto por completo? Si tuviera la oportunidad de recuperar su fuerza, ¿qué decisión tomaría?
Rosen lo esperaba con ansias. Incluso pensaba que no estaría mal tener otra capitana Carter en el mundo. Admito que Carter siempre es la más decidida, pero ¿a qué te refieres con que otros interfieren con ella? Preguntó Steve, frunciendo el ceño. Ya sea Shield o Hydra, no se detendrán ante nada. Sabiendo que sigues vivo, incluso sabiendo que no pueden persuadirte a ti ni a Tony, ¿a quién crees que usarán para lograr su objetivo? Replicó Rosen con una sonrisa. Las palabras de Rosen no eran infundadas. Nick Fury podía aceptar que Tony Stark estuviera fuera del sistema de Shield, pero con el Capitán América añadido, sería extraño que permaneciera impasible. Sin poder persuadir directamente a Steve Rogers, ni a Tony, la historia sería diferente. Su motivación más probable es intentar persuadir al Capitán América para que se una a Shield a través de Peggy Carter, la única conexión que le queda al Capitán América con el mundo. Y, de hecho, Nick Fury ya está haciendo precisamente eso. En el mes que Rosen lleva practicando magia en Kamartag, Nick Fury ya se ha reunido con Peggy Carter 2 veces. ¿Quieres decir que Shield intentará persuadirme para que me una a ellos a través de Peggy Carter? El rostro de Steve Rogers era sombrío. Aunque su formación académica no era brillante, seguía siendo muy inteligente. Sí, de hecho, ya está actuando. Debo decir que, cuando se trata de lograr sus objetivos, Nick Fury a veces es más Hydra que la propia Hydra. Rosen no olvidó decirle a Nick Fury lo que pensaba. Y no exageraba. Nick Fury es realmente así. Solo que, comparado con otros como él, Nick Fury es mejor disfrazándose. ¿Cómo se atreve? Steve Rogers estaba furioso. Entiendo las intenciones iniciales de Howard y Peggy al fundar Shield, pero aún así, debo decir que este mundo no debería tener una organización como Shield. Para ser honesto, no estoy de acuerdo con su afirmación, capitán. La existencia de una organización como Shield no es mala, es solo que su existencia se ha desviado. La actual Shield, como otras organizaciones, es solo una herramienta de esos peces gordos. Tony expresó una opinión diferente a la de Steve. He reflexionado mucho estos últimos días y de repente siento que el plan de los Vengadores de Nick Fury no es malo. Es solo que este plan no debería ser establecido por agencias gubernamentales como Shield. Necesita más independencia y autonomía. Entonces quieres tomar la iniciativa en la formación de los Vengadores, ¿es correcto? Rosen arqueó una ceja al oír esto. Por supuesto que puedo proporcionar financiación, equipo e información, y eliminar todas las preocupaciones de los miembros. No restringiré su libertad personal, así que ¿hay alguien más adecuado que yo para liderar esto? Claro que sí, Rosen, si pudieras convertirte en el líder de los Vengadores, sería aún mejor. Te apoyo al 100%. Dijo Tony.